Buenas tardes, hermanos. Como digo comúnmente en el grupo de la iglesia, ya leímos Hechos o estudiamos Hechos. Ahora nos toca ir al Antiguo Testamento. Vamos a comenzar un nuevo libro para ir estudiando en estos domingos. Quizá no sea tan detenido como fue en Hechos porque es más narrativo, pero vamos a ver, ya estudiamos Génesis, luego estudiamos Deuteronomio, que viene a ser un resumen de los primeros 5 libros del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, y ahora en su continuidad vamos a seguir con el libro de Josué. Josué capítulo 1, vamos a estar viendo hoy con la ayuda del Señor. Vamos a leer el capítulo para luego poder ver algunas cosas ahí en detalle. Josué capítulo 1. Yo leo de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, por si es un poco diferente alguna versión. Dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie, las he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que está hacia la puerta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuida de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quieras que vayas. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo: pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Y a los rubenitas, a los gadaitas y a la media tribu de Manasés, Josué les dijo: recuerden la palabra que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. El Señor, su Dios, les da reposo y les dará esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los valientes guerreros, pasarán en orden de batalla delante de sus hermanos y los ayudarán, hasta que el Señor dé reposo a sus hermanos como a ustedes, y ellos también posean la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces volverán a su tierra y poseerán lo que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quieras que nos envíes iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca a tus palabras en todo lo que les mandes, se les dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Amén. Oremos una vez más y pidamos al Señor que Él nos guíe en este estudio. Nuestro Dios, te damos gracias, Señor. Gracias te damos por una vez más estar ante tu palabra, Señor.
Te damos gracias, mi Dios, porque nos emociona el comenzar a estudiar un nuevo libro, Señor. Te pedimos que tú nos hables en este día, Señor, que tú prepares nuestro corazón, nuestras vidas para recibir tu palabra y que también prepares nuestro corazón para lo que sea el estudio de estos 28 capítulos, Señor. Te pedimos que tú seas guiándonos en estos domingos, Señor, que seas enseñándonos por medio de lo que tu pueblo vivió, Señor, en el pasado al recibir la tierra que tú les habías prometido, que también nosotros podamos aprender, Señor. Así como ellos batallaron y tuvieron que esforzarse y ser valientes, nosotros también estamos en medio de una batalla y tú nos mandas a esforzarnos y a ser valientes con el fin de obtener lo que tú nos has prometido, Señor. Enséñanos por medio de tu palabra y ayúdanos a que nuestra fe pueda crecer en ti, Señor, y que cada día seamos conformados más, Señor, a tu voluntad, mi Dios. Guíanos en este tiempo y guíanos en este día, Señor. Súplenos por medio de tu Espíritu Santo y bendice la exposición de tu palabra en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos frente a un libro emocionante, un libro lleno de acción, lleno de batallas y de conquistas y ver la mano de Dios obrando en cada uno de sus capítulos. Este libro nos presenta uno de los momentos más importantes en la historia del pueblo de Israel. Moisés ya había muerto y ahora era tiempo de que un nuevo líder lo sustituya. Eso debe haber sido algo tremendo delante del pueblo, porque Moisés no era cualquier líder. Como veíamos al principio, Dios utilizó a Moisés para abrir el mar, para liberarlos luego de 400 años de esclavitud. Dios utilizó a Moisés para sostenerlos en medio del desierto y para ver maravillas que Dios hizo por medio de su siervo. Pero ahora el siervo del Señor había muerto. Y el que era el ayudante, si bien Josué había tenido grandes victorias en el pasado, las victorias se daban porque Moisés estaba presente, porque Moisés levantaba sus manos y el pueblo vencía. Las victorias se daban porque Dios seguía por medio de ellos, pero él era un asistente. Tuvo intervenciones importantes en el pasado, pero nada se comparaba con lo que había sido Moisés. Y aquí está Josué teniendo que ocupar ese lugar. No vamos a entrar en detalle, pero algo que me llamaba la atención, lo que debe haber sido para Josué tener que estar en los zapatos que había ocupado Moisés. El pueblo esperaría que él diera la talla que había dado Moisés. Josué estaría preocupado por decir, yo tengo que dar la talla que Moisés dio, porque los humanos tendemos a fijarnos en el hombre y a fijarnos en la capacidad que el hombre tiene, lo que el hombre puede hacer. Pero con Dios es diferente. Nosotros veremos aquí, como vimos en los libros anteriores, veremos también en Josué, que el importante y lo central en el libro de Josué no es Josué, sino que es Dios cumpliendo sus promesas. Es Dios utilizando a quien quiere utilizar, en este caso, a Josué, para llevar adelante sus planes. Moisés había muerto, ahora a Josué le toca la responsabilidad de conducir al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Eso es lo que nosotros veremos en estos capítulos en adelante, cómo Dios cumple esa promesa. No era nada sencilla esa tarea, era una gran responsabilidad sobre Josué. Tendría que enfrentar muchos enemigos sumamente preparados militarmente, mucho más preparados que Israel, que en realidad no estaba preparado para batallar. Iba a tener que enfrentar muchas situaciones difíciles. Y aquí nosotros en este primer capítulo vemos a Dios dando los principios que Josué necesitaría para poder guiarse en esa labor que Dios le daba, para poder vivir esa vida confiada, principios que eran útiles para él en ese momento, pero principios que también son útiles para nosotros. Hoy en día, si nosotros nos apropiamos de ello y lo ponemos en práctica, como veíamos, este capítulo no se trata en sí de Josué, sino de la fidelidad de Dios.
para poder darle la victoria. No depende del poder humano, sino de la presencia de Dios con ellos, de la promesa de Dios y de su obediencia a la palabra de Dios. Este pasaje de este capítulo nos habla a nosotros, pero todo el libro hablará a nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 4 es ese versículo conocido que dice que todo lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza y fue escrito para nuestra esperanza. Entonces ya sabemos que Josué es de utilidad para nosotros. Pero también el libro de Josué es de suma utilidad para nosotros, porque nosotros no estamos desligados de ese pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo redimido, Dios siempre ha tenido un remanente fiel, y lo tenía en el antiguo pacto, y lo tiene también en el nuevo pacto, que es la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios, por lo tanto, al leer sobre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, no está desconectado de nosotros, que también somos el pueblo de Dios. En cuanto a la promesa, ellos, los que creían verdaderamente la promesa de Dios, eran hijos de Abraham por la fe, y nosotros también somos hijos de Abraham por medio de la fe en Dios. Estamos conectados con ese pueblo. En Josué vemos a un pueblo avanzando hacia la tierra prometida, y eso también refleja nuestro propio peregrinaje, porque nosotros también caminamos en medio de luchas y de pruebas, siguiendo a nuestro capitán. En aquella ocasión, por medio de sombras, seguían a Josué. Nosotros ahora no seguimos a Josué, sino que seguimos a alguien que tiene el mismo nombre que Josué, pero su traducción al griego, seguimos a Jesús, quien es el verdadero Salvador. Caminamos con nuestra mirada puesta en Él, esperando y buscando esa herencia que Él nos prometió a darnos a nosotros, esa tierra, esa ciudad que Él fue a preparar para nosotros, para su pueblo. Por eso este libro no debemos verlo como historias antiguas o historia emocionante, desconectada de nosotros, sino que tenemos que verlo como palabra que Dios nos deja para nuestra instrucción, para nuestra guía, para nuestra fortaleza, para que sean de bendición para nosotros. A lo largo de todos estos capítulos, no lo miremos como algo ajeno a nuestras vidas, sino pidámosle a Dios que Dios nos enseñe lo que Él quiera enseñarnos por medio del libro de Josué. Lo que yo quiero hacer ahora es ver 4 principios. Hay muchas cosas que podríamos ver en este capítulo, pero quiero ver 4 principios que se ven en este capítulo, pero que también lo veremos a lo largo de todo el libro de Josué. Yo les voy a ir leyendo dónde se encuentran repetidos esos versículos en este primer capítulo, y ustedes pueden ir siguiendo ahí en el mismo capítulo que acabamos de leer completo recién. Esos principios que nosotros vemos aquí, que veremos a lo largo de todo el libro, el primero y el segundo están conectados. Si leímos ahí y prestamos atención, ¿cómo es que ellos obtienen la tierra? ¿Dios les da la tierra o ellos tienen que conquistar la tierra? Ambas dos. Muy bien. El primer principio que veremos es que quien bendice y quien da toda bendición al pueblo es Dios. En Josué capítulo 1, versículo 2, el Señor le dice: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas, dice Dios. En el versículo 3 dice: todo lugar que pise la planta de su pie les he dado, tal como dijo a Moisés. En el 6 dice, y aquí vemos esa dualidad, porque dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás, le dice a Josué, a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría, que Dios les daría. En el versículo 11 dice: pasen por medio del campamento y ordenen al pueblo que preparen provisiones, porque dentro de 3 días van a cruzar este Jordán para entrar en la tierra que el Señor su Dios les da para que posean. En Josué 1:13, recuerden la palabra que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. El Señor su Dios les da descanso y les dará esta tierra. Y en el 15
dice, hasta que el Señor dé descanso a sus hermanos. Cuando le pide, esto también es otra cosa en la que nosotros no vamos a parar, pero habían 2 tribus y media, 2 pueblos y medio que ya habían recibido la tierra de ese lado del Jordán. Y aquí Josué les dice que tienen que unirse para batallar, que tienen que quedar los niños, las mujeres y los animales pueden quedar, pero que ellos tienen que unirse para batallar con todo el pueblo. Y esto también es un muy lindo principio que no vamos a detener en ello, pero como cuando el pueblo está unido, Dios los respalda y ellos adquieren bendición. Y veremos más adelante en el capítulo 6 que el pueblo se desune y lo que hay es que tienen que huir delante del enemigo. Eso también es un principio que lo veremos a lo largo del libro. Aquí dice en el versículo 15, dice, hasta que el Señor les dé descanso a sus hermanos como ustedes, y ellos también posean la tierra que el Señor, su Dios, les da. Aquí vemos un énfasis en todos estos versículos, muy fuerte, de que la tierra era un don, era un regalo dado por Dios, era algo que Dios les daba. No algo que ellos tenían que conquistar meramente por medio de la fuerza humana, sino que era Dios quien le daba la tierra. Dios comienza el ministerio de Josué recordándole que la tierra prometida no sería conquistada por medio de la fuerza militar de Israel, sino que sería una bendición que viene de Dios, sería el cumplimiento de su promesa, sería la herencia, la victoria y la provisión que viene de parte de Dios. Algo que Dios ya había prometido desde Génesis 12, Génesis 15, le había prometido darle la tierra a Abraham. Esto es importante porque el corazón humano muchas veces tiende a confiar en su capacidad, tiende a confiar en sus recursos, en su experiencia, en la fuerza que tiene. Pero debemos de reconocer que la bendición de Dios proviene de Él. Toda bendición proviene de Él. Y ese es un golpe a nuestro orgullo. De seguro fue un golpe al orgullo de los israelitas, que decían, nosotros vamos, no, Dios va a dar la tierra, la gloria de Dios. Ustedes la van a recibir y la van a conquistar porque Dios se la había dado primero. Es un golpe para el orgullo. Y nos deja a nosotros esa idea central de que no es la fuerza del hombre, sino que es Dios dándole, Dios actuando a favor de su pueblo, para darle lo que Él lo ha prometido, Dios actuando acorde a su fidelidad para con su pueblo. Y eso también es para nosotros hoy, lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Si nosotros solo por ver algunos versículos, Santiago 1:17, la NTV dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Toda cosa buena, toda bendición viene de parte de Dios, es de Él. La salvación, la fuerza, la guía, todas las cosas que vienen de su providencia, llegan a nosotros por medio de su gracia. Por eso tenemos que acostumbrarnos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos permite tener. El Señor es más claro aún, porque cuando el Señor Jesús en Mateo 6, cuando Él se está refiriendo a que no se preocupen por lo que iban a comer, beber, por qué vestirán, porque el Señor tiene cuidado de todo eso. El Señor dice en el versículo 33 de Mateo 6, dice, pero busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios le daría todas esas cosas que necesitarían. En palabras de Pablo, en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y Pedro dice en 2 de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios en su soberanía, hermanos, promete darnos todo lo que necesitemos. Y nos garantiza, no solo darnos todo lo que necesitemos, sino que nos garantiza un final glorioso. Nos garantiza algo mucho más grande que una tierra terrenal como la que nosotros estamos viendo en Josué.
Nos promete una ciudad que Él fue a preparar para nosotros. Él promete cuidar de nosotros, darnos todo lo que necesitemos y nos promete un final glorioso. La vida cristiana se trata primordialmente o primeramente en descansar en Dios y en sus promesas, en descansar en su providencia, en darle la gloria a Dios en todo. Y ahora yo te pregunto para que nos analicemos nosotros. En nuestra vida, ¿estamos descansando en Dios o estamos afanados para poder suplir lo que necesitamos? ¿Confiamos en su providencia y en su cuidado en toda área de nuestra vida? ¿O confiamos en lo que nosotros podemos hacer? Dios ha prometido en su soberanía darnos todo lo que necesitamos. Pero como decía cuando pregunté si Dios daba o ellos conquistaban, y me contestaron ambas, el que Dios nos dé todo, ¿significa que no tenemos que hacer nada? ¿Que podemos hacer la plancha? ¿Que podemos descansar? No, todo lo contrario. Debemos de trabajar, de pelear, de correr para obtener eso que Dios nos da, eso que Dios nos promete. Debemos de esforzarnos, y eso es la segunda cosa que nosotros vemos en este primer capítulo y lo que veremos a lo largo también de todo Josué. Debemos de esforzarnos para ganar aquello que Dios nos ha dado. Josué 1:2 dice: ahora pues levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo. Dios les da la tierra, pero ellos tienen que levantarse y cruzar el Jordán. Es como decía Marcela la primera, ellos tienen que, sí, Dios les da la tierra, pero ellos tienen que mojarse los pies y confiar en que Dios les abrirá un camino, lo veremos más adelante. Josué 1:6 lo leíamos también: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra. Josué 1:7 dice: solamente sé fuerte y muy valiente, cuida de cumplir toda la ley. En el 8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. En el versículo 9 manda no temer ni acobardarse. En el 11 les manda preparar provisiones, porque tenían que cruzar el Jordán. En el 14 les manda a que pasen armados delante de sus hermanos para ayudarlos a pelear en la batalla. En el 16 y 17 dice: todo lo que nos has mandado haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos, responde el pueblo que es encomendado para ir a ayudar a sus hermanos. Y en el 18 vuelve a culminar o a cerrar el capítulo diciendo: solamente sé fuerte y valiente, reiterando ese llamado a actuar, a ser fuerte, a ser valiente. Dios promete que le daría la tierra. Dios promete que lo acompañaría, pero Josué y el pueblo deben levantarse, debe obedecer, debe prepararse, avanzar y luchar. Es que la soberanía de Dios para darle la bendición no anula la responsabilidad humana para actuar acorde a esa bendición que Dios le da. Dios promete entregar la tierra, pero el pueblo debía cruzar el Jordán. Tenía que rodear la muralla de Jericó, tenía que pelear la batalla, tenía que permanecer firme, obedecer los mandamientos y perseverar, no solo cuando el momento era lindo, sino cuando el momento también se ponía difícil, perseverar en el Señor. Dios les hace este llamado a la acción a su pueblo. Es un llamado diferente al que el mundo le hace a las personas. El mundo le dice a las personas que tienen que accionar, tienen que levantarse ¿cómo? Tienen que levantarse confiando en sí mismos, que el poder está en ellos, que ellos pueden. Y aquí vemos que es algo totalmente diferente. El pueblo tiene que levantarse y tiene que accionar y tiene que perseverar, pero con su confianza y su fe, puesta plenamente en Dios y no en lo que ellos podían hacer. Tenían que hacer confiando en lo que Dios haría. Y así también tenemos que actuar nosotros.
hacer todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance, pero no confiando en nuestra fuerza, no confiando en nuestra sabiduría, ni en nuestra competencia, sino confiando en que Dios haga por nosotros. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. La expresión esa, sé fuerte y valiente, aparece varias veces en este capítulo. Quizás porque Dios sabía que Josué y el pueblo enfrentarían temor, enfrentarían cansancio, oposición, al igual que nosotros enfrentamos desánimos, luchas espirituales, momentos difíciles. Por eso ese llamado a la acción también se aplica a nosotros. Esforzarnos y ser valientes. En palabra del Nuevo Testamento, en palabra de Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12, él nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Vemos casi en lenguaje de Josué que Pablo dice, pelea la buena batalla, echa mano de la promesa de la vida eterna. Dios nos la ha dado, la recibimos por gracia, la tenemos por medio de su obra nosotros, pero Pablo nos dice, pelea, echa mano, obtén eso que Dios te ha dado. También tenemos un llamado a actuar. Muchas personas desean recibir las promesas de Dios, pero sin perseverar en el camino de Dios. Y eso no funciona así. Muchos dicen, no, que yo repetí tal oración en tal campamento, tal día. O yo voy 2 por 3 cada tanto en fecha especial a la iglesia. O a veces leo la Biblia cuando me siento de tal forma. Pero no funciona así. En este capítulo hay un llamado a la acción, a esforzarse, a ser valiente, a avanzar aun cuando lo que tenemos por delante es incierto y no sabemos qué va a pasar. Dios nos manda igualmente a avanzar confiando en Él, a permanecer aún en medio de la oposición, del momento difícil, a seguir confiando, aun cuando las circunstancias en nuestras vidas parezcan totalmente desalentadoras y que no dan cierto, porque nuestra confianza no está en las circunstancias, está en Dios, quien controla las circunstancias. El esfuerzo cristiano no busca ganar el favor de Dios, no busca ganar la bendición, sino que es en respuesta a lo que Dios ha prometido y a lo que Él ha hecho en Cristo, por medio de Cristo, en nosotros, en nuestro corazón. Actuamos en conformidad o en respuesta a la salvación que tenemos en Cristo. Dios le da toda bendición al cristiano, todo proviene por medio de Él. Pero al mismo tiempo el cristiano tiene que luchar, pelear, esforzarse por obtener lo que Dios ha prometido. Como decíamos al principio, la soberanía de Dios al bendecirnos no anula nuestra responsabilidad. Son dos enseñanzas que van paralelas, que van juntas como dos rieles, una vía del tren que nunca se cruzan. Y cuando nosotros tratamos de juntarla para explicarla, es ahí cuando erramos, porque la Biblia no lo hace. Hay un predicador que me gusta escuchar, brasilero, que cuenta una historia de 2 agricultores que eran vecinos y ellos se reunían de tarde en la linda del campo para discutir temas de teología. Y uno dice que era extremadamente o hipercalvinista, hacía un énfasis desmedido en la soberanía de Dios, y el otro era muy arminiano, entonces hacía un énfasis en la responsabilidad que tenían las personas. Entonces ya sabemos cuál es el tema de discusión. Discutían todos los días a ver quién era el que tenía la razón. Entonces un día, cuando estaban ahí discutiendo, el que era hipercalvinista mira y ve todo el lago, ve todo el campo precioso que tenía el vecino y le dice, pero no te das cuenta, mirá lo que es ese lago, lo que es ese jardín, lo que son esas plantaciones, ¿no te das cuenta cómo Dios sostiene todo eso y Dios alimenta todo eso y en su soberanía hace que todas esas cosas crezcan?
Y el arminiano le contesta, dice, yo te invitaría a que hubieras venido 50 años atrás cuando solo Dios cuidaba de esto. Cuando no había nada, que no había nada plantado, que el campo estaba. Entonces vemos cómo Dios en su soberanía sostiene, pero el hombre también tiene que trabajar en respuesta a lo que Dios hace. La gloria es toda de Dios, pero no anula nuestra responsabilidad. Esos son los dos primeros puntos que vemos. El tercero, que también lo vemos a lo largo de todo, es el lugar que la palabra de Dios tiene que tener en la vida del cristiano, del creyente, y que tenía que tener en la vida de Josué y del pueblo. Dice, Dios nos ha dejado su palabra para que vivamos en ella. Josué 1:7 dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y el 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Aquí vemos que Dios fortalece a Josué, o Dios anima a Josué, haciendo un llamado a permanecer en su palabra. Y ese llamado también es para todo creyente de toda época y también es para nosotros. Josué no tenía toda la respuesta, no conocía las batallas que iban a venir, no sabía cómo iba a ser el futuro, pero él sí tenía lo que necesitaba para estar seguro, para estar confiado. Él tenía la palabra de Dios, por eso el Señor le manda a meditar en ella. Aquí tenemos como uno de los primeros indicios de ir y meditar en la Biblia, porque Josué tenía los primeros 5 libros de la Biblia casi todos completos, podríamos decir todos completos, sin ser la muerte de Moisés. Entonces él tenía la ley, tenía los mandamientos y él tenía que ir y estudiar y indagar y meter ahí el pico y la pala para poder conocer y sacar los tesoros que están ahí. Y eso no es solo para él, eso es para todos nosotros. Es bueno que antes que sigamos, hagamos un pequeño paréntesis en estos puntos y consideremos lo que es meditar. Porque el meditar en nuestra generación es un bien que está en extinción, que no, desgraciadamente, es algo que el mundo lo sufre, pero cuánto más lo sufre el pueblo cristiano. El enemigo ha utilizado la falta de meditación para nuestro mal, para perjudicarnos. Esta generación en la que nosotros vivimos es una generación que lucha constantemente con poder prestar atención a algo, con poder mantener la atención. Justo ayer en esas cosas que Dios prepara cuando estamos preparando prédicas, me preparó encontrar un artículo de un diario español, que yo les copié aquí una partecita para leérselo, donde unos estudios de unos profesionales llaman a la generación de hoy en día la generación sedada. Y lo que decía, una parte de ese artículo decía, el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes ha venido acompañado de un mayor consumo de ansiolíticos y otros fármacos. Aunque algunos hablan de una generación sedada, la psicóloga Elena Ardius, profesora de grado de la Universidad Francisco de Vitoria, considera que ese término simplifica una realidad más compleja. Según ella, se trata más bien de una generación emocionalmente saturada, expuesta a excesos de estímulos, información y presión, pero con pocos espacios de silencio y de reflexión, lo que genera desconexión emocional y búsqueda constante de distracción o anestesia emocional. Y agrega, en la misma línea agrega la psiquiatra de infanto-juvenil, Abigail Huertas, afirma que no solo los adolescentes, sino toda la sociedad tiene dificultad para tolerar el malestar. Explica que muchas personas buscan alivio inmediato frente a emociones como tristeza,
ansiedad o frustración mediante las redes sociales, los videojuegos, las compras compulsivas o las conductas inapropiadas. Para ella el problema de fondo no es una generación sedada en sí, sino la incapacidad social de sostener el sufrimiento sin intentar anestesiarlo rápido. Esto se lo leo así rápido, pero lo que quiere decir es que vivimos en una generación donde está acostumbrada a tener una dosis de dopamina tras otra, una dosis de entusiasmo o de diversión tras otra, una sociedad que no piensa profundamente, que no se aburre, que no se frustra, que no enfrenta los problemas. Si hay un problema, va a TikTok y tiene un videíto gracioso cada 6 segundos y se le olvidó el problema. No hay momento para reflexionar y solucionar los conflictos, porque hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano diversión para mantenernos entretenidos, para mantenernos ajenos a la realidad. Esto es un artículo secular, pero si es nocivo para la gente del mundo, imagínense para nosotros que tenemos el mandato de Primera de Josué 1:8, por ejemplo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que cuides hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Se nos manda a que no se aparte de nuestra boca la palabra, que meditemos en ella en todo tiempo, para que nos pueda ir bien y tengamos éxito. Luego nos preguntamos por qué estamos mal, o por qué no queremos caminar, o por qué me siento... Pero estamos cumpliendo con lo que Dios nos muestra que tenemos que hacer para que nos pueda ir bien. ¿Estamos meditando en la palabra? Algo que me llamó la atención de este texto es que no dice, nunca se apartará de tu mente este libro de la ley, sino dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y eso me llamaba la atención, pero todo se esclarece cuando seguimos en ese versículo y llegamos a la palabra que aquí se traduce como meditar, que viene de una palabra en el hebreo que es hagag, un verbo que no solo involucra la acción de pensamiento, sino que a causa de la intensidad de ese pensamiento se manifiesta en expresiones audibles. O sea, el pensamiento en la palabra es tan fuerte, es tan potente, es tan emocionante que lo tenemos que hablar, que tenemos que balbucearlo, que tenemos que... Esa es la intensidad de este verbo. Por eso dice, nunca se aparte de tu boca. Un ejemplo de otro texto donde se utiliza este mismo verbo es Salmo 1:2, donde dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. O sea, está su delicia, su deleite, está su gozo. A tal punto, dice que en su ley medita de día y de noche, dice el salmista. O sea, es tan fuerte, tan emocionante el poder meditar en su palabra, que lo lleva a hablar, que lo lleva a estar repitiendo la verdad de la palabra. Y eso es algo importante que nosotros también podamos pedirle al Señor poder hacerlo. Otro estudio que veía en estos días hablaba acerca de leer, pero también se aplica en esto. Era un estudio de neurociencia que decía que cuando la persona lee en voz baja o para adentro, dice que se activan ciertos mecanismos donde está la recepción, la asimilación de la información, donde usamos la vista para poder descodificar eso que estamos leyendo en nuestra mente, donde se analiza y se ve que se quiere recordar y que se desecha. Eso pasa cuando leemos en voz baja, cuando leemos para adentro. Pero decía ese estudio que cuando la persona lee en voz alta, el proceso es mucho más completo. Porque no solo es el análisis de la imagen y el proceso en la mente, sino que también involucra el habla, involucra la audición. Toda la información se graba mucho mejor en el cerebro de la persona. Por eso los que son profesionales en la educación recomiendan a los estudiantes estudiar en voz alta.
para que se le fijen mejor las ideas. Y aquí en Josué nos está mandando a hacer eso. La Biblia estaba adelantada al conocimiento neurocientífico y nos está mandando que tenemos que meditar en la palabra de Dios y no solo pensar en ella, sino memorizarla y recitarla en voz alta día tras día para que esa palabra vaya modificando nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar, nuestros anhelos, nuestros deseos, que vayan siendo cambiados por medio de nuestra meditación en la palabra de Dios. Por eso es necesario apagar la distracción y pedirle a Dios tener momentos de aburrimiento, momentos de silencio, momentos donde dejemos que Él nos hable y no los ruidos que nos embarullan y nos quieren mantener entretenidos en este mundo, sino en la pausa, en el silencio y apacible, que Dios trate con nuestro corazón. Dios manda a Josué a meditar en su palabra de día y de noche, porque de esa manera podría descansar en las promesas de Dios. Al llenar su mente con la verdad de Dios, sería fortalecido para poder permanecer firme en medio de las dificultades. Si nosotros queremos permanecer firmes en medio de las dificultades, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que meditar en su palabra. Al meditar en su palabra también sería libre de sus propios temores, de sus propios miedos, de sus propios fantasmas que pudieran venir a su mente, esos miedos que también llenan nuestra mente, que nos llenan a todos de ansiedad por lo desconocido, porque qué puede pasar mañana, y si pasa esto, y si pasa aquello. Muchas veces la persona está totalmente atemorizada por cosas que quizás podrían pasar. El meditar en la palabra de Dios quita todos esos temores, lo destruye, lo desplaza y nos llevan a descansar y a confiar en Dios. El meditar en la palabra de Dios nos llevan a descansar en Él. En un mundo que nos dicen confía en ti mismo, tú puedes, el poder está dentro de ti, en un mundo que exalta el yo, el tú, en un mundo que nos quiere hacer que nosotros somos los Superman, los superpoderosos, que podemos todo. En un mundo así, el meditar la palabra de Dios nos lleva a pensar de la forma contraria. Nos lleva a ver que el poder no es nuestro, que la seguridad no está en nosotros, sino que el poder está en Dios. Así como Josué debía reconocerlo, así también nosotros debemos reconocer, como dice en Juan capítulo 15, versículo 5, dice el Señor, separados de mí, nada podrán hacer, nada podéis hacer, nosotros tampoco. Para comprender esa verdad es necesario que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Dios no solo le entregó su palabra, sino que también le mostró cómo permanecer firme en todo momento, por medio de la meditación. La palabra debía ocupar en la vida de Josué un lugar central. Él debía guardarla, obedecerla, porque por medio de la obediencia a la palabra de Dios, a sus promesas, vendría la bendición. La palabra no solo nos guía, sino que nos muestra cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir. Cuando nosotros la obedecemos, es que nos va bien. Apartarnos de la palabra de Dios y hacer lo que nosotros quieramos es lo que trae desgracia y lo que trae perdición. Es solo mirar al mundo, es solo abrir nuestros ojos, mirar las familias, mirar las personas, la juventud, las personas que están sin Dios, y veremos las consecuencias de apartarse de su palabra. Por eso el Señor en su misericordia les dice que mediten en su palabra y no se aparten de ella ni a derecha ni a izquierda, porque de esa forma serían bendecidos. Dios no es alguien que quiere aplacar, como muchos piensan, nuestro gozo y hacernos la vida gris al decirnos que tenemos que vivir de tal. No. Al contrario, Dios nos ama tanto y tiene un pensamiento mucho más alto que el nuestro y su sabiduría es mucho más grande que la nuestra, que Él nos dice, vivan de esta manera, porque de esa manera les irá bien. Y cuando lo obedecemos, nos damos cuenta que es así. Cuando no lo hacemos,
aprendemos por las malas, que realmente Dios tenía razón. Para todo eso necesitamos, y mucho más, solo algunas cosas. Vemos aquí algunas bendiciones, meditar en la palabra de Dios, poder ser libre del temor, de la ansiedad, del desánimo, poder tener confianza en Dios. Son solo algunas cosas que llegan a nuestra vida cuando nosotros nos disponemos a meditar en su palabra. Preguntémonos, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Queremos que Dios nos guíe, que Dios nos cambie, que Dios nos ayude? Dios nos ha dado su palabra para que ella sea la que nos enseñe, la que nos lleve a conocer al Señor. Y en el cuarto lugar y último punto, algo que se presenta a lo largo de este capítulo y de todo el libro, es que la garantía de la victoria del pueblo de Dios no era por otra cosa que por la presencia de Dios con ellos. Nuestra garantía de victoria es la presencia de Dios. Dice en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:9 dice, ¿no te he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Y en el 17 dice, tal como obedecimos a Moisés en todo, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. La garantía de Josué y del pueblo no era la capacidad que ellos tenían, ni la capacidad que tenía Josué como líder, no era el tamaño del ejército, no era la astucia que tenían para enfrentar los enemigos, ni el estar mejor preparado, porque eso no era así, sino que la garantía de Josué era que el pueblo de Dios contaba con la presencia de Dios en medio de ellos. El Señor no les promete que no tendrán dificultades, sino que les promete que Él estará con ellos en medio de las dificultades, de los momentos difíciles. Su presencia, la presencia de Dios, cambia completamente la perspectiva del pueblo y del creyente. El saber que Dios está con nosotros cambia totalmente nuestra perspectiva, porque cuando Dios está con su pueblo, hay fortaleza en medio de la debilidad. Hay paz en medio del temor. Hay esperanza en medio de la incertidumbre. Porque no está nuestra mirada puesta en la situación que estamos viviendo, sino que está en que Dios está con nosotros. El llamado a no temer está unido a la certeza de que Dios está con ellos. Todos enfrentamos momentos humanamente donde sentimos temor, donde no vemos nada, donde no sabemos hacia dónde ir. En nuestra vida tenemos momentos difíciles, quizás asumimos nuevas responsabilidades. Hay momentos donde llegan problemas familiares, enfermedad, problemas espirituales, incertidumbre sobre el futuro, desgracia, que muchas veces golpean. Y hay momentos donde no vemos nada, pero podemos estar confiados y tener gozo y seguridad porque sabemos que Dios está con nosotros. La presencia de Dios lo cambia todo. Josué 1 nos recuerda que la seguridad no está en controlar las circunstancias, sino en saber que Dios está con nosotros. Algo para ejemplificar este punto puede ser el pensar en un niño pequeño, en un niño de 1 o 2 años que en medio de la noche se despierta con una pesadilla en su cama y se despierta llorando y desesperado por lo que soñó. Y su padre va hasta la cama, se sienta al lado y pone su mano sobre él. Y ya está. Se terminó el miedo. Se terminó el problema. No fue necesario que le diera una cátedra sobre que los sueños en realidad no son realidad, no tuvo que mostrarle ninguna infografía enseñándole nada, solo tuvo que poner su mano y mostrarle que la presencia de su padre estaba ahí con él para acompañarlo, y eso fue todo lo que él necesitó para poder estar tranquilo.
Así también pasa con nosotros. El saber que la mano de Dios está con nosotros. El saber que Él ha prometido sostenernos de la mano y que nadie podrá separarnos de Él, es nuestra garantía, es nuestra seguridad, es nuestro gozo de saber que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, pase lo que pase. Y ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Ningún momento nos dejará. Personas nos aman y quizás no puedan estar con nosotros en diferentes momentos. Hasta nosotros podemos estar en cierto momento donde no tenemos control de nuestro cuerpo y no podemos tomar decisiones. Pero Dios sí está con nosotros. Esa era la confianza del pueblo de Israel y esa debe ser nuestra confianza. En conclusión de este capítulo, Dios había prometido darle a su pueblo la tierra y por esa razón Josué y todo el pueblo debía de avanzar confiando en la promesa de Dios. La seguridad del pueblo no estaba en la capacidad militar ni en las estrategias humanas, sino que estaban en Dios. En cierto sentido, en la tienda militar de Josué no había mapa ni estrategias militares, sino que lo que estaba era la ley de Dios, en la cual encontraba la dirección que él necesitaba, los planes que él necesitaba para su vida y la guía que él necesitaba para su pueblo. Por eso Josué debía meditar continuamente en la palabra de Dios, guardarla y obedecerla cuidadosamente, sabiendo que el verdadero éxito venía de caminar conforme a la voluntad de Dios. La garantía de victoria no era la fuerza de Israel, sino que era la presencia constante del Señor con ellos. Josué 1 nos enseña que el pueblo de Dios debe avanzar confiando en las promesas de Dios, obedeciendo su palabra y descansando en que su presencia, es con nosotros en todo momento. Que Dios nos ayude a poner en práctica esto. Les invito a que podamos orar. Los que cuentan con la presencia de Dios en su vida, les invito a que puedan dar gracias a Dios por su presencia. Y aquellos que quizás sienten temor, quizás se sienten solos, quizás se sienten en medio de un pozo o no saben hacia dónde ir y su vida parece no dar cierto. Te invito a que le pidas a Dios poder conocerle a Él. Que le pidas a Dios poder contar con Él como Josué y el pueblo podía contar con Él. El Señor Jesús pagó el precio en la cruz para que todo aquel que venga a Él pueda ser recibido y no sea echado fuera. Te invito a que oremos, medita, ahora piensa en el Señor y pídele a Dios que Él sea obrando en tu situación, que Él te ayude a poder confiar y descansar en Él, a que su palabra sea tu guía, sea tu fundamento y a que su presencia pueda estar contigo todos los días de tu vida. Señor amado, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por el comienzo de poder estudiar este libro, Señor. Gracias por, mi Dios, tu presencia, que es la garantía de toda bendición, Señor. Separado de ti, solo hay condenación, solo hay muerte, solo hay perdición, mi Dios. El mundo ofrece mucho, pero lo que realmente da es muerte y desesperación, mi Dios. Pero tú eres el que da vida y vida eterna, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por conocerte a ti. Gracias te damos, Señor, porque no están nuestros méritos, es en tu gracia que tú nos has rescatado, tú nos has salvado, tú nos has dado vida, Señor. Y ahora podemos vivir en conformidad a tu palabra, Señor. Podemos vivir a la luz que tú nos das, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra cada día, Señor. A permitir que ella sea la que nos moldee, la que nos cambie, la que nos corrija, la que nos enseñe, Señor. La que nos lleve a quitar nuestros ojos de este mundo y a poner nuestros ojos en ti, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, mi Dios. Te pido ahora por las personas que quizás no te conocen aún, Señor.
que quizás siguen caminando solos, Señor. Te pido que tú obres en su corazón, mi Dios, y que ellos puedan conocerte a ti, Señor. Que ellos puedan venir a ti, Señor, y depositar su confianza en ti, Señor. Sé tú salvando al que aún no te conoce, Señor, para que pueda ser parte de tu pueblo y poder gozar de tu bendición, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu presencia con nosotros, Señor. Te pedimos que tú sigas guiando para que cada día podamos conocerte más a ti, Señor, y vivir para tu gloria. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.